también serán espíritu. Sus palabras son espíritu para guiar tu espíritu y que se mantenga tu espíritu en comunión con Él. Y la idea, el propósito del Señor es que tu espíritu se mantenga libre, sin ningún tipo de opresión ni bloqueo espiritual de tinieblas. Por eso es bueno, hermano, hermana, que usted y yo todos los días escudriñemos las Escrituras, no nada más ahí cuando volteó usted, ahí está la Biblia, ya ni me acordaba de ella, y la tome y le abre ahí a ver de Tim Marín de Dopingüe, donde cae. No, hermano, hermano. Día a día tenemos que buscar la palabra de Dios para que viva tu espíritu, para que viva tu alma, y que también tu cuerpo y mi cuerpo no sea echado al lago de fuego. Son palabras del Señor, ¿eh? Dile al que está a tu lado, recibe palabras de Cristo Jesús. Porque son espíritu y son vida. Para ti y para mí. Amén. Véngase, capítulo 3 del libro de Proverbios. Capítulo 3 de Proverbios. Y véngase al versículo 7. Aquí vamos a concentrar ahorita nuestro estudio en esta parte. Proverbios 3, ya estamos ahí. Dice el Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Una vez más, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo, versículo 8, y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con todo lo que tienes, con todo lo que tú eres. Versículo 9. Y hónralo con las primicias de todos tus frutos. Amén. Amén. Lo primero de todos tus frutos. Ahorita vemos esta parte. Dice el Señor: no seas sabio en tu propia opinión, en lo que tú crees que es sabiduría y que tú te conduces con sabiduría, en lo que tú crees que está bien hablar, decir, hacer, pensar. No seas sabio en tu propia opinión. Ahora, el Señor conoce nuestro corazón, nuestra mente, conoce al ser humano. Él nos creó y nos formó. Y obviamente nos conoce más que nosotros mismos, a nosotros mismos. Y Él conoce la desviación que hay a veces de nuestros pensamientos, lo equivocado de nuestros pensamientos, y en base a eso nuestro corazón manifiesta, externa una forma de vida. Externa manifiesta actitudes erróneas, equivocadas. Porque yo pienso que es así. Porque yo opino que así esto está bien y esto no está mal. Cuando esto que tal vez yo pienso, usted piensa, está mal, pero yo quiero que parezca que está bien. ¿Sí me está entendiendo? Me refiero que a veces disfrazamos las cosas. Sabemos que está mal lo que estamos diciendo, sabemos que está mal lo que estamos pensando, haciendo, sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Porque yo creo que está bien y yo creo que no hay problema, hablo esto. A veces el hijo, la hija de Dios, se equivoca delante de Dios, comete maldad, comete pecado, tiene malas actitudes. Pero como sabemos que nuestro Dios es grande en amor y en misericordia, como sabemos que Él, en cuanto hablemos en nuestro espíritu, primera de Juan 1:9,
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, yo tengo tiempo, yo ahorita pienso mal, yo ahorita hablo mal, yo ahorita actúo mal en mi casa, en la iglesia, en mi trabajo, delante de Dios, pero yo sé que Él es bueno y misericordioso y Él a mí me va a perdonar. Yo no sé cómo llamarle o cómo llamarnos si tenemos esa actitud. ¿O usted sí sabe? ¿Cómo llamarnos si llegamos a tener esa actitud? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Hipócritas? ¿Falsos? En la mañana yo precisamente oraba al Señor preguntándole acerca de cuando tenemos así doble ánimo, que tenemos doble vida, y me dio la palabra burladores. Busqué la palabra burladores y habla de ovejas rapaces. ¿Sí escuchó eso, verdad? Burladores. Todos rapaces. Fariseos. Y créame que mucha gente del pueblo de Dios podemos caer en esa actitud. Porque yo entiendo que grande es su amor, grande es su misericordia, y ahorita yo estoy fallando, ahorita yo me estoy equivocando, yo ahorita estoy pecando, pero en el momento preciso me voy a arrepentir. Eso es ser un burlador. Y esto se deriva de que a veces, algunas veces, muchas veces, tratamos de ser sabios en nuestra propia forma de interpretar cómo puedo llevar mi vida y qué me va a afectar y qué no me va a afectar. No tengo problema, Dios me ama, Dios es grande en misericordia. Y a veces se piensa ya en un momento más, en cualquier momento me voy a poner en orden en mis pensamientos y en la actitud de mi corazón. Y voy a dejar de hacer esto. ¿O no es tan grave lo que estoy haciendo? ¿No es tan grave lo que estoy sintiendo? ¿No es tan grave esta actitud que yo tengo? Cuando se sabe que sí está mal. Cuando se reconoce que estamos equivocados. Pero si no hacemos nada porque esa situación cambie, porque cambie esa actitud nuestra, si no hacemos nada, eso va a hacer que el corazón se cauterice y sea insensible. Y se sigue llevando una vida, dice Gálatas 5:19, habla acerca de las obras de la carne, se sigue llevando una vida en obras de la carne, bajo la dirección de obras de la carne. Y en muchas personas, aún en hijos e hijas de Dios, viene a ser una supremacía la carne. Se opone al Espíritu, como dice Gálatas 5 también, se opone al Espíritu y se manifiestan las obras de la carne, pero el Espíritu trata también de convencerte, de convencerme como hijo, como hija de Dios, de convencerme y luchar y pelear contra el Espíritu. Dice la Escritura, la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres, o en la carne o en el Espíritu. Si nosotros tratamos de presumir que tenemos mucha sabiduría, porque tenemos experiencias de vida, porque conocemos las Escrituras, y repito, y conozco que el Señor me dice, enójate, pero no peques. A veces podemos pensar que ya me enojé y no pequé, ¿y sí pecó? Enójate, pero no peques. No, pues me enojé, pero no le hice nada. Me enojé, pero no me desquité. No pequé. Pero ¿qué tal que no perdonó? ¿Ya pecó o no? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto es terrible. La palabra de Dios es firme y es fiel, hermano, hermana. Y la falta de perdón que tengamos hacia una persona
puede no permitirme entrar al reino de los cielos. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir esto? Teme al Señor y apártate del mal. Muy bien. Teme al Señor. No sea que te vayas a equivocar. No sea que me vaya a equivocar. En la forma en la que hablo, en la forma en la que trato a otras personas. Sean de mi casa, sean de la iglesia, sean del trabajo. No te vayas a equivocar. Teme al Señor. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo, dice, ámalo igual como tú te amas. ¿No dice así? Entonces a veces nosotros podemos equivocarnos en nuestra forma de actuar, de hablar, de tratar a los demás, o hacer con los demás, o hacer en contra de los demás, y decir, Dios a mí me respalda. Dios a mí me respalda, y este es un hijo, una hija de Dios que verdaderamente no tiene comunión con Dios. Este es un inconverso, una inconversa, no conoce de Cristo, no conoce de su palabra. A mí Dios me respalda. No, con esas actitudes no nos respalda, porque Él quiere que esa persona reciba de Él a través de ti y de mí. ¿Sí o no? Dice Yeshua HaMashiach, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Alumbro si soy luz, porque Cristo Jesús es luz. Y alumbras tú con el testimonio de Jesucristo en tu vida. En donde debe de haber el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Y ese fruto tiene que fluir en cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Piensa en este momento, ¿qué fruto fluye? En este momento, ¿qué fruto fluye del Espíritu en ti? Yo pienso lo mismo. Y me pregunto lo mismo en este instante. Y en este instante pregúntese usted, ¿qué fruto del Espíritu fluye delante, no solamente de Dios, sino delante de los hombres, delante de tu casa? Porque eso es dar testimonio de Jesucristo. Porque eso es dar testimonio de que la persona del Espíritu Santo mora en ti y fluye y se manifiesta. Y la gente te lo hace saber, te dice, yo creo que Dios está contigo. Yo creo que el Espíritu Santo sí mora en ti porque tú te comportas como un hijo, como una hija de Dios. ¿Hace cuánto le dijeron esto, hermano? ¿Hace cuánto se lo dijeron? ¿Hace poquito o hace mucho? ¿O nunca se lo han dicho? Podemos creer nosotros que el creer en el Señor Jesucristo y decir temo a Dios es suficiente para agradar y exaltar a Dios. Y puede no ser suficiente, hermano, hermana. Puede no ser suficiente. Porque las obras, no digo que las obras traigan salvación, no, pero las obras, esto es actitudes, cosas que haces, cosas que hablas. Cuando hacemos esto, estas dan testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, se da testimonio, se manifiesta lo que hay en la vida de una persona, se manifiesta lo que es esa persona. Alguien en quien está la luz de Cristo, el Espíritu del Dios vivo, alguien en donde mora la palabra de vida. Eso se manifiesta, si es que eso hay, amén. Bueno, el Señor Jesucristo lo que quiere, que seamos luz. Y las actitudes contrarias al Señor Jesucristo, los hechos, las formas de vida,
lo que el enemigo de Dios, el diablo, envía al hombre y a la mujer para que lo manifiesten a él a través de sus vidas. La luz de Cristo lo que quiere es deshacer las tinieblas y no van a prevalecer porque ya está escrito. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, ahí entre el 5 al 7, habla que la luz, la cual es Cristo Jesús, resplandece y las tinieblas no prevalecen ante la luz que es Cristo. Estas tampoco, las tinieblas, no prevalecen ante ti ni contra ti si tú y yo somos verdaderamente luz en Cristo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Podemos nosotros decir que hay sabiduría en nosotros, pero tenemos un concepto erróneo de nuestra forma de vida en la que creemos que yo sé cómo vivir, hay sabiduría en mí, Dios me ha enseñado, la palabra me ha enseñado a vivir sabiamente, pero a veces, intercalamos nuestros propios pensamientos, conceptos y anhelo de nuestro propio corazón y de nuestra alma, más que el anhelo del corazón y del alma del Señor nuestro Dios. ¿Me entiende? Pero lo principal en nuestro pensamiento y en nuestro corazón es agradar a Dios. Agradarle a Él. Quiero agradarte, Señor. Quiero vivir por ti, quiero vivir para ti. Y que todo lo que hable, lo que piensa, lo que diga, Padre, te agrade. Y ser transparente siempre ante ti. La santificación es lo que más trabajo le cuesta al pueblo de Dios. Es lo que más trabajo le cuesta. Bueno, al menos a mí. No sé a usted. Porque ese esfuerzo es lucha, es contienda, es esforzarse, es pelear contra el enemigo, contra sus diseños, contra el espíritu del mundo, contra demonios, contra el brujo, la hechicera, el santero, el espiritista, que allí en lo secreto levantan altares, hacen conjuros, trazos mágicos, hechizos, encantamientos, en contra del Hijo del Hijo de Dios, en contra de los siervos, de las siervas de Dios. Es una lucha de cada segundo, hermano, hermana. Es una lucha. Pero hay un vencedor, el cual es Cristo el Señor. Amén. Amén. Y en Él hay vencedores y hay vencedoras si queremos ser vencedores o queremos ser vencedoras. En Él está la victoria. Pero si conforme a su sabiduría usted dice, o yo digo, como algunos hermanos en Cristo me han dicho alguna vez, yo si quiero detengo al diablo. Y yo puedo detener al diablo. ¿Sabe que yo no puedo detenerlo si Cristo no está conmigo? Si su amor, su poder, su fuerza, su sabiduría, su consejo y su enseñanza no fluye en mí, yo no puedo detener al maligno contra mí. Porque para detenerlo a ese es necesario el poder y la sabiduría de Cristo el Señor. Su majestad y su autoridad son necesarios para poder detener las obras, los embates, los ataques del maligno. Alguien por ahí se atrevió a maldecir a Satanás. Y lo maldijo, pero con furia, con enojo, en lugar de ir al Señor Jesucristo y decirle, reprende a mi enemigo, Señor. Repréndelo por lo que está haciendo contra mí, Señor. Tú eres autoridad sobre de él. Repréndelo por mí, Señor. Pero no. Él pensó que tenía autoridad y poder sobre el maligno. ¿Y qué cree? Que sí lo tenemos. Según Lucas 10:19. Poder y autoridad para aplastar serpientes, escorpiones, que son principados y potestades, y contra toda la fuerza del enemigo, contra el mero de las tinieblas, y dice el Señor, y nada te dañará. Nada te dañará. Pero una cosa es tener poder y autoridad sobre él en base al poder, la dirección del Señor Jesucristo, en base a la autoridad del Señor Jesucristo, y
poder sobre él en su nombre. Pero él no dice, te doy poder y autoridad para maldecirlo. No lo dice. Y este varón lo maldijo al diablo porque tenía autoridad y poder de parte del Señor, pero no para maldecirlo. ¿Sí me entienden? Repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Y conforme a la palabra del Señor Jesucristo, Satanás, te reprendo de mi vida y te reprendo de mi casa por obras de muerte, destrucción, maldad que estás generando en mi casa, porque sirvo a Cristo el Señor, porque adoro al Dios eterno de los cielos. Y tú te has levantado contra mí, pues en el nombre del Señor Jesucristo te reprendo y quebranto tus obras de maldad contra mí. Es diferente, hermano. Es diferente. Porque a veces la sabiduría que decimos tener, ¿sabe una cosa? A veces esa sabiduría que presumimos tener puede estar manipulada por el mismo Satanás, que puede envanecer el corazón del hombre, de la mujer, aun sea siervo o sierva. Puede envanecer el corazón de este hombre, de esta mujer, y decirle, ¿qué sabiduría hay en ti? Tienes mucha sabiduría, eres más sabio que él, eres más sabia que ella, eres más sabio que muchos siervos. Dios fluye en ti, su poder fluye en ti. Tú puedes pensar, hacer y hablar como tú quieras, porque hay sabiduría en ti. Expresa tus pensamientos, expresa lo que hay en tu corazón, conforme tú quieras. Consejos del maligno, la sutileza del enemigo, y puede manipular las emociones, los sentimientos y los pensamientos de un hijo, de una hija de Dios, de un siervo o de una sierva. Puede hacerlo. Y por eso algún hermano maldice a otro hermano, alguna hermana maldice a otro hermano, o algún hermano maldice a un siervo maldice a una oveja. Tengo autoridad y poder, y te maldigo. Cayó enfermo porque no has dado honra y gloria a Dios. Cayó enfermo porque te fuiste de mi iglesia. Que el juicio de Dios venga sobre de ti. Eso ha pasado y pasa, hermano. ¿Esto es en la sabiduría de Dios? No. En la sabiduría y consejo de Dios, ¿qué sería? Bendición. Hermano, hermana, he pleiteado contigo, he peleado contigo, te pido que me perdones, quiero bendecirte en el nombre de Cristo Jesús, bendíceme a mí también. Y juntas danos gloria al Padre. Amén. Y ese siervo que tiene algo contra un miembro de la iglesia, hombre, mujer, un hermano, una hermana, yo he estado enojado contigo por esto, hermano, he estado enojado contigo por esto, hermana. Mira, te voy a hablar, esto es así y así, te pido que me perdones, vamos a orar, vamos a unirnos en oración, vamos a humillarnos ante el Rey de Reyes y que se restaure esto. O el hermano pastor, lo he juzgado, lo he visto mal, usted no me saludó, no oró por mí, no me visitó, me sentí que me ignoró y me enojé. Le pido que me perdone porque yo también le perdono. ¿Sí me entienden? Pero eso es en medio del consejo y la sabiduría de Dios. Una vez más dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión, no hables, no pienses, no te conduzcas, no actúes conforme tú creas que es correcto hacerlo. ¿Qué tendremos que hacer? Buscar la dirección y el consejo de la palabra. Señor, ¿cómo hablo? Señor, ¿qué le digo? Espíritu Santo, guíame. ¿Sí o no? Sí. Y todos necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Pero si hay por ahí, he dicho alguna vez como dice nuestro apóstol, llaneros solitarios, que solitos pueden, que no necesitan el consejo, no necesitan el exhorto de nadie porque ya se la saben todas. Bueno, pues qué bueno, probablemente así sea. Yo necesito dirección, consejo, ayuda. Yo necesito ser discipulado todavía, yo necesito ser enseñado todavía.
Necesito ser amonestado y exhortado cuando sea necesario. Y yo le he pedido al Padre, venga el exhorto y venga la amonestación que sea necesaria a mi vida, Señor, porque yo no me quiero equivocar. Teme al Señor y apártate del mal. Segunda parte del versículo 7 de Proverbios 3. Temer al Señor, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo lo comprende usted, hermano, hermana? ¿Cómo comprende usted esta parte de la Escritura? Tener misericordia. Temer al Señor, dice mi hermano Elías, que es tener misericordia. Puede estar implícito. Apartarnos de todo el mal. Apartarse de todo mal, dice, teme al Señor. La segunda parte dice, y apártate del mal. Son dos cosas diferentes. Teme al Señor. Son dos cosas diferentes. Esta y la otra que dice, y apártate del mal. Hay una separación. No significa lo mismo. Pero tenemos que entender, tratar de entender y ser guiados por el Espíritu Santo. Porque mucha gente decimos, temo a Dios. ¿Qué es temer al Señor? El fundamento es saber que Él es el omnipotente y que por obvia razón es mayor que tú y que nada de lo que tú hagas le afecta, lo minimiza, le resta poder, majestad o autoridad. No. Temer al Señor es reconocer que Él es el Todopoderoso. Temer al Señor es que Él envía juicio cuando Él determina y cree justo enviar juicio a la vida de alguien. Hablando de un juicio que traerá disciplina, tremenda amonestación o castigo. Él dice en su palabra que en su diestra está a dar muerte o vida. Esto lo imparte conforme a su justicia. Entonces, temer al Señor es saber que su diestra de poder se puede levantar en contra de mí porque Él es justo, porque Él no da por inocente al malvado, al culpable, lo dice en su palabra. Entonces, temer a Dios es contemplar su justicia, saber que Él, si yo peco contra Él, no me da por inocente. Saber que si yo hablo, yo estoy haciendo mal delante de Él, yo soy culpable. Y es entonces abstenerme. No seguir provocando que la justicia de Dios, su juicio, venga sobre de mí. Juicio por su justicia. Temer al Señor es saber que si yo no me arrepiento de todo lo malo que piense, habla o diga, si yo no me arrepiento de eso, entonces el juicio de Dios viene. Pero también temer al Señor, dice la propia Escritura, conviene temer al Señor, porque eso es manifestar signos o signo de sabiduría. ¿Sí o no? Lo dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? El principio de la sabiduría es el temer a Dios. Proverbios 1, 7 también. El principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría en una persona es el temer a Dios. Pero el saber temer a Dios, el entender qué es temer a Dios. Allí inicia la sabiduría en una persona. Y a veces puede haber hombres y mujeres que tienen 20 años o 30 en el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, y nunca ha habido temor de Dios en sus vidas. Han vivido religiosidad. Y conocen mucha palabra algunos.
pero en ningún momento se ha manifestado sabiduría, sino el concepto de sabiduría según su propia interpretación u opinión, y no conforme a la sabiduría de Dios. Pero bendito sea el Señor nuestro Dios, que es grande en misericordia y nos hace entender y nos hace saber cuando hemos manifestado que no estamos viviendo en medio de su sabiduría, sino conforme nosotros creemos que es vivir correcto delante de Dios, la forma en la que la estoy haciendo. Bendito sea el Espíritu Santo, porque cuando Él alumbra, abre el entendimiento, nos damos cuenta que nos hemos equivocado, que hemos actuado, que hemos pensado, que hemos hablado mal. Nos hace saber, nos hace reconocer y nos lleva al arrepentimiento. Padre, perdóname, yo creí que estaba bien, pero ahora entiendo que estaba mal. Miren qué hermoso. Ahí Job, ¿se acuerdan? Cuando le habla, vamos tantito ahí al libro de Job. Capítulo 42. Capítulo 42. Respondió Job al Señor y le dijo: